Buenas tardes y buenos días, según donde se encuentren. En nombre del Instituto Cari Cuervo queremos darles la bienvenida a esta charla que lleva como título Del español como lengua materna al inglés como lengua de escritura literaria, en la que nos acompañan dos escritoras colombianas que siendo adolescentes emigraron con sus familias a Estados Unidos y que al cabo de los años empezaron a desarrollar su obra literaria directamente en inglés. Ellas son Ingrid Rojas Contreras y Juliana Delgado Lopera, Juli, que nos acompañarán esta tarde o esta mañana, según donde estén ustedes, y nos acompaña también Valerie Miles, quien es escritora, editora, traductora, estadounidense, radicada en Barcelona desde ya hace unos años, en España seguramente un par de décadas como mínimo, con una larga trayectoria en el mundo literario y editorial, un puente fundamental entre los mundos editorial y literario anglosajón e hispanohablante. Creo que goza de una posición privilegiada, pero además una posición construida a lo largo de los años. Ha sido traductora recientemente pues, de autores como Milena Busquets, Edmundo Paz Soldán, Enrique Vilamatas, Carlos Yushimito. Si no estoy mal, estás traduciendo a Rafael Chirves ahora. Entonces, pues tiene toda una serie de proyectos interesantes, Marina Pérez Agua también, Juan Eduardo Cirlot, adicionalmente, pues como editora de Granta en Español, pues ha sido una pieza fundamental para dar a conocer nuevas voces en el ámbito anglosajón, que desde ahí han podido tener un trampolín hacia el resto del mundo. También evidentemente ha contribuido a dar a conocer voces consolidadas que aún no habían llegado al ámbito anglosajón. Y bueno, en cuanto a Julia y a Ingrid, pues hay que decir que coincidencialmente ambas viven actualmente en San Francisco, ambas son de Bogotá, llegaron a Estados Unidos en momentos distintos por rutas distintas, siendo ambas adolescentes. Juli tiene en este momento 3 libros publicados, cuyos títulos son Quiéreme, Cuéntamelo y Fiebre Tropical, que es una novela salida recientemente, publicada por The Feminist Press, que en este momento es finalista del Premio Anual de Kirkus. Y Ingrid Rojas Contreras tiene su primera novela publicada, salió hace cuestión de un par de años, The Fruit of Drunken Tree, publicada por Doubleday, publicada en español por Vintage Español y por Impedimenta. Vintage Español para Estados Unidos, Impedimenta para Europa y creo que América Latina también. Así que, pues hechos estos preámbulos, quería dar las gracias primero a Juli, a Ingrid y a Valerie por aceptar esta invitación a conversar con nosotros sobre este asunto que nos ocupa. Darles las gracias también a quienes nos acompañan, a quienes han aceptado esta invitación a conversar, pues a ser partícipes de esta conversación. Así que, pues no siendo más, dejo a Valerie al mando de esta sesión. Los invito a que si tienen preguntas o comentarios vayan consignándolos en el chat, que yo me encargaré de ir recogiéndolos para que más o menos dentro de una hora podamos ponerlos sobre la mesa y Juli, Ingrid y Valerie vayan dando respuesta pues, a estas preguntas y a estos comentarios. Muchísimas gracias entonces. Bueno, muchas gracias, Martín. Para mí es un enorme placer y privilegio estar con estas dos escritoras, tener la oportunidad de hablar con Juli y con Ingrid, cuyas novelas he tenido la oportunidad de leer, que he estado ahora leyendo para preparar y que me han maravillado las dos, me parecen enormes aportaciones. Me gustaría empezar, bueno, diciendo desde la perspectiva de alguien que también ha emigrado,
que ha ido a otro país y que ha cambiado de idioma de alguna manera, lo difícil que es escribir en un idioma que no es tu lengua materna. Y me gustaría explorar, bueno, aquí es lo que vamos a hacer, conversar y explorar un poquito este acontecimiento, el lenguaje, el uso del lenguaje, cómo ven o cómo veis vosotras dos el lenguaje como este instrumento que permite explorar el mundo alienado, que puede ser el mundo al que uno llega después de tener que cambiar, ¿no? de cultura. Entonces, bueno, no sé si quizás empezando con Julie, para poner a los que están escuchando esta conversación un poco en materia, saber vuestras experiencias, a qué edades habéis llegado a Estados Unidos, si habéis estudiado, cómo entró el inglés, es decir, en colegio, universidad, en high school, y por qué decidisteis desde el principio escribir y expresarse en inglés. Quizás podríamos empezar con Julie. Listo. Gracias, Valerie, y muchísimas gracias, Martín. Estoy súper emocionada de estar acá. Me encanta como poder hablar de esto en español y poder hablar con un público colombiano y un público hispanohablante. Yo llegué a Estados Unidos a los 15 años. Llegué inicialmente a un suburbio de Miami, después de vivir toda mi vida en Bogotá, en la jungla urbana que es Bogotá. Llegué a Miami a los 15 años y yo venía de un colegio bilingüe donde tú tienes un inglés básico, un inglés bueno, pero definitivamente, como tú sabes, el inglés que uno aprende, el de Hi, how are you, es muy diferente al el diario que uno tiene que usar, ¿no? Es muy diferente saber cómo la estructura gramatical de un idioma a de verdad poderse expresar. Son dos mundos completamente distintos. Por eso la gente, los turistas, cuando viajan a algún lado no entienden un carajo. A veces es porque uno sabe cómo decir ciertas cosas, pero en realidad la textura del idioma no se entiende de la misma manera que hasta que uno no vive el idioma y lo entiende muchísimo más profundo. Entonces yo llegué a Miami, tenía un inglés básico y la verdad es que mis primeros años estaba completamente perdida. En Estados Unidos hay unas clases que se llaman ESL clases, que son las clases donde generalmente ponen a los inmigrantes para que aprendan inglés. Y mis amigos eran todos como, venga a esta clase que aquí no hacemos nada, no nos enseñaban nada. Y además estaba en la Florida, que además tienen como la peor educación de Estados Unidos. Era como, sí, vengan acá, que no hagan nada. Y yo no quería, a mí siempre me gustaba mucho leer y aprender. Y yo no quería que me pusieran en una clase donde no hacemos nada. Entonces me la pasaba como inmigrante, te hacen unos exámenes, a ver cómo hablas, a ver si entiendes. Y yo me acuerdo mucho de estar practicando antes del examen cómo pronunciar cosas. Me acuerdo que habían palabras como literature, que eran muy difíciles de pronunciar, para que cuando yo tuviera el examen no me pusieran en esta clase. Y eso fue al principio, y lo que terminó pasando es que a mí siempre me gustaba mucho leer. Y leer para mí, cuando yo me mudé de Bogotá, fue como un escape también. Era como el sitio donde yo podía salir del entorno en el que estaba, que para mí era en ese momento súper asfixiante. Dejé todo lo que yo sabía, me vine a un suburbio en Miami, tenía 15 años, o sea, fue muy difícil. Fue muy difícil, y la situación con mi familia como personalmente también era muy difícil. Entonces, para mí leer era como el espacio donde yo me podía perder. Y de esa manera empecé también a leer en inglés para poder aprender, porque no quería que me pusieran en estas clases. Entonces estaba leyendo muchísimo en inglés y tuve una profesora, y es donde los profesores son tan importantes, tuve una profesora de literatura que no me miraba como menos. ¿Sí me entiendes? A mí me iba muy bien en matemáticas, yo era una dura en matemáticas, yo iba a estudiar matemática pura, porque me encantaba y tomaba, porque las matemáticas no tenía que hablar y no tenía que expresarme, ¿no? Pero en inglés y en historia eso no me iba muy bien. Y yo me acuerdo al principio, el primer año específicamente, que me hacían leer ensayos enfrente de la clase y yo escribía todo el ensayo fonéticamente en español. Entonces era como, mi nombre, como my name is, era M-A-I, my name, solamente como escrito todo fonéticamente en español. Y
Y fue, después tuve como una profesora en inglés que me mostró, no me miraba como menos y en realidad como que tenía otras maneras de enseñar que eran mucho más didácticas, eh, y empecé a enamorarme de la poesía en inglés. Y la poesía en inglés, por eso fue que empecé a escribir en inglés. Empecé como con todos los románticos ingleses, Keats, Wordsworth, y después empecé a leer mucho Sylvia Plath, como todas estas mujeres súper depresivas, Sylvia Plath, Virginia Woolf, Anne Sexton. Y el inglés me daba algo que no me daba el español, es que el español cuando yo escribía poesía me parecía tan romántico, tan bonito, y yo decía, no, pero si lo que yo sí, mi experiencia, lo que yo siento es horrible en este momento, me siento súper aliviante, como que el inglés me daba esa distancia, y también era como mucho más, como rough, ¿sí me entiendes? Y mucho más como crudo, mucho más raw. Entonces ahí fue que yo empecé escribiendo poesía, empecé escribiendo poesía en inglés, y fue literalmente por una profesora que tuve, que fue muy buena profesora para mí, y que trataba a todos sus estudiantes igual, y tenía diferentes maneras de aprendizaje, ¿no? Que empecé a leer muchísimo más en inglés y mucha poesía, y la poesía fue como mi entrada al inglés, fue por medio de la poesía. Pues vaya entrada al inglés a través de la poesía, está muy bien. No, pero Sí. es verdad que el idioma, o sea, yo sé, por ejemplo, en mi caso, de ir del inglés al español, yo yo salí del inglés básicamente porque sentía como la máscara demasiado pegada a la cara, ¿no? De alguna manera, que me sentía como no tenía la distancia necesaria para saber en realidad lo que estaba pegada y necesitaba un poco la distancia y la alienación para pensar de otra manera, de cambiar mi perspectiva y poder ver el mundo nuevo, ¿no? De otra manera. Pero yo creo que, Ingrid, ¿has entrado? ¿No? ¿Está Ingrid con nosotros? Aún no, ¿Nosotras? aún no Aún no. la tenemos localizada. Seguimos Julio y yo. Vale, entonces yo entiendo esta sensación, ¿no? De que a través del lenguaje tienes una nueva manera de mirar el mundo, porque en realidad el mundo se ve de otra manera. Tienes que cambiar esta posición, sintaxis, cultura, historia, todo cambia cuando estás utilizando otro idioma. ¿Te resultó difícil? O sea, has tenido que cambiar de voz, ¿no? ¿En inglés? Claro. Yo cuando hablo inglés soy otra persona también. Yo siento que cuando me estoy expresando en inglés, no necesariamente como otra persona, pero hay como otra expresión mía que sale. Y al principio yo me acuerdo cuando yo decía cosas como, oh my God, tenía 16 años, acababa de llegar a Estados Unidos, y yo decía, oh my God, y me sentía pues lo más. Yo no tenía amigos gringos porque yo llegué a Miami, y en Miami es lleno de latinos. Entonces, mi vida en inglés era el colegio, ¿no? Donde me aprendían un inglés muy estándar. Y después yo volví a mi casa, estaba con mis tías, mi mamá, mi abuela, mi familia, mis amigos eran venezolanos, colombianos, argentinos, y salías a la calle y era el Spanglish cubano, ¿no? El que pues llegaremos a eso también, pero entonces obviamente fue difícil, pero yo el inglés también lo veía, como que empecé a entrarlo y a escribirlo, pero en mi casa no se hablaba inglés, en mi casa todavía se hablaba español, y empezó también el inglés a ser algo interesante, y fue como una herramienta, yo lo sentía como de jerarquías, ¿no? Que es un poco lo que yo hablaba también en el TED Talk, que yo me empecé a dar cuenta que nos trataban diferente por hablar con acento, de pronto a mi mamá en el supermercado la miraban distinto, te das cuenta que los niños más jóvenes de la familia se burlaban de los adultos por pronunciar cosas distintas, entonces como esa jerarquía del idioma se empezó también a dar, pero mi contacto con el inglés era en el colegio, después de ir a los cubanos a hablar inglés en la calle, o ir al supermercado y era te llamo para atrás, que es al call you back traducido, y la cora y toda esta vaina que empieza a ser como la mezcla del Spanglish, que eventualmente es lo que yo uso para escribir. Sí. ¿Y eres de Bogotá? Bogotá, sí. Sí, pero tienes, es que no sé, en tu novela no quiero confundir tu protagonista contigo, con lo cual, o sea, no quiero decir, que nos cuentes un poquito
desde Colombia, o sea, el Colombia que dejaste, o sea, ¿por qué te fuiste de Colombia? ¿Por qué se fue tu familia de Colombia y llegó a Miami? ¿Y cómo fuiste de Miami a San Francisco? Sí, esa es una gran pregunta. Y mamá que está en la audiencia, hola mamá. Es una gran pregunta. Mi familia empezó a migrar a Estados Unidos como 10 años antes de que nosotros llegáramos. Mis tías abuelas se fueron a Estados Unidos y llegaron a Miami como llegan muchos colombianos, porque ahí hay mucho colombiano, entonces llegan donde está tu gente. Y además, o sea, yo me monté en el avión y a las 3 horas ya estabas en el otro lado, ¿verdad? No es tan drástico, no es tan dramática la ida, pues fue dramático, pero son 3 horas solamente a saltadita del charco, son 3 horas. Nos fuimos de Colombia, básicamente como también buscando algo diferente. Mi mamá se había divorciado, mi papá, yo creo que ella también estaba tratando de buscar como otros mundos, mi familia empezó a migrar a otra parte y te lo pintan como pues, el sueño americano, que en realidad no es el sueño americano. Claro, te lo pintan como acá hay colegios gratis, acá tú puedes trabajar, acá tú compras tu carro, pues sí, claro, compras tu carro, no tienes un peso, pero estás toda la vida pues pagando una vaina, o sea, es el capitalismo acá. Entonces, como muy vendida esta idea y mi familia ya estaba migrando y llegamos al suburbio porque ahí era donde estaba mi familia. Entonces, ahí vivimos mucho tiempo. Yo tengo 5 tías y mi abuela tenía 5 hermanas, entonces yo crecí en un gran matriarcado, muchas mujeres, y habían muchas que ya estaban ahí, entonces mi familia era una gran familia en Miami. La mayoría de ellos eran cristianos, se volvieron cristianos cuando llegaron a Miami, muy, muy, muy cristianos. Y yo empecé pues yo toda la vida sentí que soy bien diferente. Y esa diferencia en un sitio tan normal, y yo crecí en un colegio católico, y esa diferencia en un sitio, en una iglesia cristiana, pues es como demonizado. Claro. Y Sí. yo en ese momento no sabía necesariamente que era gay, pero empecé a sentirme simplemente que era distinto. Me gustaba escribir, me gustaba la música diferente, me gustaba vestirme completamente distinto, me gustaba ponerme maquillaje, o sea, todas estas cosas. Y eventualmente yo me fui para Argentina a estudiar ya como 8 meses, estuve en Buenos Aires. Y mientras estaba en Buenos Aires yo sabía que la situación en mi casa iba a explotar porque yo era demasiado gay y no podía contenerlo. Ya era como, yo soy demasiado gay, no puedo hacer esto. Y en Argentina pude vivir, fue la primera vez que pude vivir como mi vida completamente como yo la quería. ¿Sí me entiendes? No tenía como el ojo de mi familia encima y el ojo cristiano y el ojo de nada. Estaba en una ciudad divina que Buenos Aires es espectacular. Y ahí apliqué a Berkeley, a la Universidad de Berkeley, a ver si entraba ya en NYU, porque me quería ir de Miami. Y eventualmente entré a ambas y decidí irme lo más lejos posible. ¿Sí? Y me fui, es como un escape, completamente un escape. Y mis estudios y mi escritura siempre me ha dado la oportunidad de irme y de tomar decisiones cuando yo lo necesito. Y este fue uno de esos momentos en el que yo estaba en una situación súper asfixiante en mi casa y necesitaba irme como para protegerme a mí también, para protección propia. Y llegué a Berkeley, fue como lo mejor que me pudo pasar en la vida. O sea, llegué a California, llegué a esa universidad que es súper rica y lo que yo estaba estudiando en Miami como en un semestre lo leía en Berkeley en una semana. O sea, era así y yo feliz. Y ahí aprendí otro nivel de inglés, que fue el inglés ya académico. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Supongo que, bueno, yo también pasé tiempo en Miami, conozco muy bien Miami también en los Cayos, ¿no? El Key West y todos los Cayos, o sea, pasé mucho tiempo allí en mi propia adolescencia, hace 1000 años y antes del Internet. Pero sé que, bueno, pues es casi difícil hablar en inglés en estos lugares, pero supongo que en un lugar como Berkeley, pues ya te obliga a meter mucho más en el mundo en inglés y tener que hablar y estar desarrollando en inglés, ¿verdad? Y entonces esto te habrá quizás te sentiste obligada a como abrir más al inglés o ya estabas.
No, fue un shock completo. Yo nunca había tenido que tratarme de tú a tú con nadie en inglés. O sea, mis amigos todos eran latinos y Ajá. latinos inmigrantes. Llegué a California y además entiende que Estados Unidos, cada región tiene su historia y su relación diferente con Latinoamérica. Miami es muy cubano, muy conservador, muy colombianos que se fueron y son derechistas, venezolanos derechistas. California es mexicano, California Ujú. era México antes y tiene una Sí, relación con la tierra y con el lenguaje y con todo diferente. Acá fue Chicano Movement, todo esto es distinto. Nueva York tienen los puertorriqueños y los dominicanos, o sea, cada región tiene su migración latina distinta y entonces el español y la expresión del inglés también está diferente. sí. Yo llegué acá y yo no sabía cómo hablarle a la gente de tú a tú, o sea, yo había aprendido, entonces ya entendía el inglés de colegio, el inglés académico, porque leía mucho, pero tratar de relacionarme con gente, yo iba a un bar y trataba de hablarme a una vieja, yo decía, no puedo, no sé ni siquiera cómo hablar, ¿cómo le digo? Yo me acuerdo que yo le decía a mi roommate, pero me están escribiendo, dime qué quiere decir, yo le mostraba el celular, pero qué quiere decir lo que me están diciendo, porque la gente usa abreviaciones, la gente usa slang, y yo no entendía el slang. Sí. Eh, entonces definitivamente acá fue un shock. En la parte académica me iba súper bien, porque me gustaba mucho leer y aprendía muy rápido, pero también entender que uno como inmigrante, y al sol de hoy que yo llevo 17 años viviendo en este país, yo tengo que traducir todos los días cosas. Y Ya. hay cosas que no entiendo. Hay humor, el humor gringo todavía, a veces es como, Sí. igual que el de uno, ¿no? Igual que el de uno, si me entiendes, mi novia creció acá y yo a veces le digo chistes en español y no me, o sea, es como, y ella me dice como pants y yo no entiendo, porque eso es como a veces uno tiene que tener una relación tan íntima de haber crecido con eso. eh, y eso es como la vida de siempre, ¿no? Eso es como uno siempre va a estar en este momento como de traducción y este espacio liminal e híbrido cuando Sí. uno es inmigrante en alguna parte. Sí, efectivamente, porque es una, bueno, no es solo, el lenguaje es el vehículo, ¿no? Es el vehículo a través por el que te introduces en la cultura y una forma de pensar, ¿no? Y siempre encontrar este espacio de en medio es complicado porque termina siendo un espacio solitario, ¿no? Hay también un punto de la persona, a mí me pasa todavía que llevo muchísimos años aquí viviendo en España, me pasa que la gente que tengo alrededor intento pues contar un chiste y termina siendo tan difícil de explicar la historia de la cultura a través de y cae fatal, es porque entonces si tienes que explicar algo de humor no tiene gracia. ¿No? Entonces Claro. tiene que haber sido difícil franquear de alguna manera este espacio de en medio, pero lo que has hecho en realidad es buscar una nueva manera de contar, ¿verdad? Exacto. Escogiendo de estos dos lados y juntándolos y creando pues una nueva manera, porque sí que es Spanglish, pero no es solo Spanglish lo que escribes, porque es tu voz. Es una Sí, voz pues es, muy particular y peculiar. sí. Bueno, y una cosita que le voy a decir a todo el mundo, Ingrid ya me acaba de escribir, ella pensó que era otra hora, ya se va a meter para que todo el mundo Qué sepa que Ingrid ya viene y podemos tener una conversación todas. muy bien. Sí, definitivamente, ¿qué es lo que me pasa a mí? Que yo tengo una obsesión por la expresión oral increíble. Y Efectivamente. yo me doy cuenta que eso viene no necesariamente desde mi posición como inmigrante, sino desde que yo vivía en Colombia, porque yo crecí otra vez con mis tías, hablando alrededor de la mesa, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y yo siempre estaba fascinada, yo me la pasaba siempre escribiendo todo lo que decían. Yo me acuerdo ya en Miami, una de mis tías me decía, tú qué me la pasas escribiendo todo lo que nosotros decimos y lo vas a poner en internet, porque yo tenía blogs y eso. Pero a mí siempre me fascinaba muchísimo como la expresión oral. Yo tengo como, pues yo crecí con mis tías y también, y me acuerdo que mi papá era muy bueno regateando en la calle y hablando con la gente, y el tú a tú en Colombia a mí me fascina el lenguaje de la calle y la manera en que la gente se expresa, porque es muy creativo. ¿Sí me entiendes? Sí, Porque no es el idioma gramatical perfecto, sino es chistoso, es como súper inventive.
Y tenemos muchos dichos, en Colombia tenemos muchos dichos, y a mí eso siempre me ha fascinado. Y después llego a Miami y está al principio a mí me parecía yo, que es este horror esta gente mezclando el idioma, Dios mío, ¿qué están haciendo? Como mucha gente piensa, ¿no? Y ya cuando tú llevas mucho tiempo viviendo acá te das cuenta que no es de verdad que estén dañando el idioma, sino que es un fenómeno brillante, que la gente de verdad es súper inventiva, que cuando tú no tienes, están buscando la manera de poder expresarse y están creando otro fenómeno distinto, trayendo lo que ya saben y tratando de transformarlo para que la otra persona entienda, ¿no? Entonces ahí vuelve lo de oír a los cubanos decir te llamo para atrás, o la cuora, que fue impresionante, y después llegar a California y oír ahí te guacho, que es mucho más chicano, no sé, como wear de chanclas y cosas así, que es una expresión muchísimo más chicana, y me gusta muchísimo, y me empezó a atraer mucho la manera en que la gente se expresa, y es como una manera también para mí estar muy cerca a lo mío, a mi gente, y yo escribo desde un punto como de español también, porque para mí el español siempre está presente en mi escritura, ¿sí me entiendes? Siempre está presente como en el ritmo, siempre está presente, o si traigo de verdad literalmente palabras en español, o en la estructura gramatical, pero el español siempre está presente, siempre está ahí. Sí. Entonces, el Spanglish me ha abierto, y además es un fenómeno de inmigrante. Yo llevo ya 17 años viviendo acá, yo hablo Spanglish, ¿sí me entiendes? Yo hablo Spanglish y eso ya no lo puedo negar. Sí, pero hay una cosa que dijiste, porque tienes un TED Talk que a mí me encantó, y todos los que nos están escuchando esta conversación, invito a escuchar en YouTube, se puede ver el TED Talk de Juli, que es realmente maravillosa, la conversación, bueno, la talk que haces. Dices una cosa que dices, we wear glitter on our language, que me parece una frase excepcional. ¿Puedes explicar un poco esta frase? Claro. Pues we wear glitter in our language, literalmente se traduce como que nos ponemos como escarcha en el lenguaje y en la manera que hablamos. Y esto viene también de las influencias mías en el lenguaje. Yo llegué acá a San Francisco y... ¡Hola, Ingrid! ¡Ah, ha llegado! Bienvenida. Hola, Ingrid. Pena ayer tarde en la noche miré la hora, hice el intercambio de la hora, pero lo hice mal. Sí, menos mal que Juli me había mandado un video, pero entonces mis disculpas por llegar tarde, pero estoy muy contenta y muy feliz de estar con ustedes y acompañarlas en esta conversación. Bueno, encantadas de que has podido venir. Quizás lo que podríamos hacer, Julie, si quieres terminar esta pregunta, luego con Ingrid hablaremos un ratito, y mientras hablo con Ingrid, si quieres quizás escoger, no sé, aunque sea un párrafo para leer, Julie, después de hablar con Ingrid, y cuando tú estás leyendo, si Ingrid quizás podrías escoger, a mí me gustaría que se pudiera escuchar, aunque sea pues un párrafo o dos para cada una, incluso siendo en inglés y nuestra conversación en español, pero yo creo que para escuchar al menos las voces, porque tenéis las dos como voces muy, muy particulares. Entonces, Julie, si quieres terminar un poco lo que estábamos diciendo sobre el glitter y tu idea sobre el lenguaje así. Claro, entonces estaba hablando un poco que eso viene a las influencias mías en el idioma. Cuando yo llegué acá, yo entré como al mundo LGBT, al mundo queer de San Francisco, fue el que me acogió, y tengo mi familia, mi chosen family, que son un montón de mujeres trans y un montón de hombres gays, muchos cubanos, mucho más viejos que yo, y que llegaron acá en los 80s. Y por medio de ellos también fue una expresión, imagínate, cubanos de los 80 llegando acá, el español es divino, o sea, para mí el español del Caribe es espectacular y me parece increíble. Y por medio de ellos entré a un mundo de lenguaje y un mundo como de historia LGBT completamente distinta, y también por medio de ellos empecé a ir a muchísimas barras, a ver a muchas drag queens.
las drag queens en el stage, a ellas no les importa si están diciendo algo bien o mal. Y además yo iba acá a unos bares, un bar que ya cerraron que se llama Esta Noche, que era de latinos, de latino, y, y tú llegabas y las queens, a ellas no les importa decir nada, y como ellas, había muchas que habían crecido acá, pero tenían que hablar en español, entonces inventaban de todo, y decían un montón de barbaridades, pero era chistosísimo, porque lo importante era que fuera campy, y que fuera snappy, y que fuera sassy, y eso era lo importante. Entonces, a lo que yo voy muchísimo con el glitter en el lenguaje es básicamente eso, que it shines, que brilla, ¿sí me entiendes? Que mucho este lenguaje que a veces se ve como, ay, como ese no es lenguaje para literatura, esto no es lenguaje para escribir bien, ese lenguaje es como de gente por allá que no habla bien. En realidad es un fenómeno brillante, en realidad la gente está inventándose al paso, y también es como en referencia al idioma LGBT que me acogió a mí mucho acá. Sí, bueno, desde luego que yo creo que describe muy bien esta capacidad que tienes de captar la oralidad, el desparpajo, el sentido del humor, que de repente entra en una emotividad genial. Y bueno, el hecho de que Dwight Gardner es uno de los grandes críticos de The New York Times, y the glowing review que recibiste de Dwight Gardner es que realmente es uno de los críticos de Times que yo más leo, porque es realmente impecable. Cuando él dicta es que es el Michiko Kakutani de hoy en día, ¿sabes? Wow, Entonces, sí. bueno, te felicito mucho Gracias. esta maravillosa crítica, porque realmente él también vio, ¿no?, esta chispa del lenguaje y de las maravillas, que hasta incluso él dice que se puede entrar en la novela en cualquier momento, da igual, porque es realmente esta vivacidad y glittering language que usas, que es absolutamente impresionante, ¿no? Que alguien que no viene del inglés que puede escribir de esta manera, realmente es de aplaudir. Pero bueno, pues vamos a pasar a hablar un poco con Ingrid, y mientras tanto, si nos puedes seleccionar un párrafo para después leer, genial, ¿vale? Y bueno, y damos la bienvenida a Ingrid. Me alegro mucho de tener la oportunidad de hablar contigo, y tengo que darte además la enhorabuena por Impedimenta, que va a publicar la novela aquí en España, ¿verdad? Sí, la publicaron el año Ah, la pasado. publicaron ya. Sí, entonces yo pasé por España. Ajá. Sí, y fue muy emocionante, y conocer a los editores de Impedimenta, que Sí, un trabajo impresionante en España. Sí, ¿verdad? Es una de las grandes editoriales independientes de España, y bueno, además las cubiertas son preciosas, ¿verdad? Sí, me quedé fascinada con la cubierta que hicieron. Muy bien. Bueno, pues con Julie empezamos un poco, que nos explicas un poco tu llegada a Estados Unidos, cómo llegaste, a qué edad, y como esta entrada en una lengua, segunda lengua. Y de allí, ¿por qué decidiste escribir en inglés? Es la gran pregunta. Listo. Bueno, primero que todo, sí, Julio y yo nos conocemos de acá en San Francisco, y hemos hablado juntas como de nuestra diferencia relación con el lenguaje. Entonces sí me parece muy interesante, y es algo que ya hemos hablado por muchos años, pero mi familia, nosotros nos fuimos de Colombia cuando yo tenía 14 años. Nos fuimos a Venezuela como huyendo de la violencia, y fue para mí en ese momento, después de esos años, como desde que los 14 hasta los 17, o sí, 17, 18, estuvimos como rondando por Latinoamérica, como buscando futuro. Ajá. Luego yo me mudé a Estados Unidos para ir a la universidad. Ajá. Y
Pero yo pienso que en esos años que te cuento que estamos como rondando de país a país, tratando de encontrar seguridad, estabilidad, en esos años empecé a escribir en inglés y mi hermana y yo nos empezamos a hablar en inglés. Y pienso, la razón es por la que de pronto necesitábamos un lenguaje privado para hablar de pronto de lo que habíamos perdido y que no, sí, que no fuéramos escuchadas, pienso yo. Y luego estando en Estados Unidos, después de que empecé a como tener papeles de inmigrante y toda esa experiencia como con el gobierno, me pareció a mí que el inglés era muy parecido a la experiencia de ser inmigrante. Entonces, que ya uno como inmigrante como que pierde el lugar de donde vino, pero lo guardas como en la memoria. Entonces, es un lugar muy real y cada vez que vuelvo a Colombia, veo como a dos Colombias. Veo a la Colombia que desde la que me fui y la Colombia que es. Pero empiezas a sentir como que el lugar es un lugar imaginario. Y de la misma forma en el inglés, estando como entre el inglés y en el español, me pareció que era como una experiencia muy parecida. De estar entre países y estar entre lenguas. Y yo trabajé muchos años como intérprete. Y cuando estaba escribiendo la novela en inglés, yo misma hice como una traducción en mi cabeza, o sea, que pensaba la historia y todo el diálogo y todas las descripciones, todo lo pensaba en español. Y cuando lo pasaba escrito, hacía yo misma como una traducción interna. Entonces, para mí, aunque la novela la escribí en inglés, para mí es como una traducción, porque fue como una traducción interna. Es interesante porque desde luego, también desde mi propia experiencia, ¿no? Yo he escrito hasta ahora, de momento he estado escribiendo, he pasado desde la poesía, que no he publicado nunca, porque era muy privada, luego el periodismo, el ensayo, y ahora estoy escribiendo prosa. Pero yo he tenido que pasar mucho tiempo antes de poder de alguna forma escribir prosa en español, porque de algún modo me costaba mucho encontrar la voz, ¿no? Porque siempre me parecía una voz impostada, me costaba mucho. Y a pesar de que empecé en inglés y lo que estaba buscando era la alienación de alguna manera, porque tenía el inglés como una lengua que me daba la sensación de que era tan natural que no tenía la capacidad de mirarla y que no estaba mirando el mundo en realidad, porque no tenía una perspectiva, porque estaba todo tan pegada, ¿no? Necesitaba distanciarme para ver el objeto y no podía hacerlo en inglés. Pero me interesó mucho lo que has dicho, de que el inglés para ti terminó siendo este idioma o lenguaje privado, ¿no? ¿Te costó el hecho de compartir ya lo que era privado, hacer público a través de la prosa, o sentías todavía que era suficientemente distante, como que estabas siendo una actriz escribiendo algo más lejos? Me gusta mucho tu pregunta. Pienso como tú, lo que has dicho de la alienación me parece, de pronto también fue verdad para mí. Y yo siento que el español es una lengua que es muy bonita. De pronto el inglés es como una lengua que es más fea, diría yo. Pero hay algo que en lo que dices de usar una lengua que no es la propia, que me dio como una distancia de mí misma. Y esa distancia de mí misma, para mí, como estaba escribiendo una novela que está basado
en de pronto la violencia y la tragedia que mi familia vivió antes de irnos de Colombia. Yo pienso que esa distancia me ayudó mucho para poder escribir la historia, de hecho. Y lo que es interesante es que en esos años, cuando estaba yo, o sea, escribiendo en inglés sin hablar en inglés con nadie, hice como muchos experimentos en la lengua, en el lenguaje, de lo que era posible, de pronto usando las lenguas de la gramática de español y tratando de forzarlas en el inglés. Entonces se volvió como un juego, algo divertido que estaba haciendo yo con el lenguaje y tratando de como hacer como una tercera lengua que usara, que se viera en inglés, pero que por dentro tuviera como toda la mecánica del español. Yo pienso que cuando la compartí sí, con amigos o que empecé a publicar cuentos, sí, no, siempre estaba como, bueno, que los editores me corregían, no, primero el adjetivo y después lo otro. Pero yo insistía como o sea, no es que esté mal, sino simplemente que no es como que no se hace así todo el tiempo. Sí. Y yo pienso que hubo un momento en que un amigo que es de Ecuador leyó un cuento y me dijo, es que suena, o sea, es inglés, pero suena como si fuera en español. Y ese momento me dio tanta felicidad y yo pienso que era como que todo lo que quería, es que alguien entendiera que el lenguaje estaba entre lenguas. Entonces pienso que de pronto no tuve tanto miedo de compartir el lenguaje, pero simplemente estaba buscando como alguien que pudiera entender lo que había hecho. Sí, 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 sí. Yo, desde luego, que puedo sentir, yo creo que hay una cierta, hay una dulzura al español que es muy difícil conseguir en inglés. Inglés es sí, Julie antes decía raw. Tengo mi gato aquí que me está asediando. y se nota detrás un algo. No sé, no querría decir melodía, pero hay algo allí detrás que sí que da una sensación de que viene es como, no sé, como un algo fantasmal detrás del español que queda en la forma de leer la novela. Al menos yo lo sentí, no sé, quizás es también porque comparto este lugar entre los dos mundos, ¿no? Pero me pareció muy interesante además este juego de las dos voces y dos perspectivas, ¿no? Y que escribes desde la inocencia, ¿no? Utilizando ironía dramática en el sentido de que el lector termina sabiendo más de lo que está pasando que la protagonista misma, ¿no? Qué chula. Y o sea, me pregunté si ¿cómo llegaste a decidir escribir? O sea, ¿en qué momento decidiste yo quiero escribir una novela? ¿Sabías que querías ser escritora o es algo que has estudiado para escribir? Yo también escribía poemas, de hecho escribo poemas, pero también son secretos, están en un archivo secreto en mi computador. Pero, entonces siempre supe o sea, lo que fuera, quería tener una profesión que tuviera algo que ver con el lenguaje. Y por muchos años, pues no, a mí no se me ocurrió que yo podía escribir una novela. Entonces quería ser intérprete, periodista. Y sí, de repente como en las horas como de la noche empecé a escribir la novela. Y sí, pienso que también pasó cuando uno, por ejemplo, estamos en Colombia y nos parece muy normal la violencia, nos parece como muy normal que hubieran carros bomba o que la gente se desaparece, un montón de cosas que nos parecen muy normal, que en el momento en que cruzamos alguna frontera y contamos lo que hemos vivido, entonces nos vemos confrontados con
como el horror de una persona de un país que no ha vivido esa violencia, y como que esa sorpresa me enseñó que lo que yo había pensado que era normal, simplemente lo habíamos normalizado, pero no es que fuera una situación normal. Y yo pienso que ese sentimiento, o sea, darme cuenta que hay cosas que callamos, hay cosas que oprimimos, hay cosas que normalizamos, que no queremos ver de frente. Yo pienso que ese fue como lo que me dio la pasión, o de pronto la curiosidad por escribir esa historia. Pues mira, y también te felicito mucho la crítica en el New York Times que también tuviste, y yo sé porque yo también de vez en cuando hago crítica en el New York Times, no es fácil, hay muchos libros y poco espacio y no es fácil que conseguir una reseña tan glowing como son las dos reseñas. Pero hay una cosa que yo me di cuenta las dos reseñas, que en vez de llamaros Delgado y Rojas, os llaman Lopero y Contreras. No sé si os disteis cuenta, pero... Sí, yo llevo como toda una década peleando con las publicaciones, tratando de decir que mi apellido es Rojas Contreras y que uso los dos. Pero siempre, sí, yo pienso que una audiencia estadounidense siempre piensa que Rojas es mi segundo nombre. Sí. O sea, como si fuera, mi segundo nombre es Carolina, Ingrid Carolina. Ajá. Y Contreras piensan que es mi apellido. Sí, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. A mí me pasa lo mismo todo el tiempo, o me ponen como un hyphen entre Delgado y Lopera. Yo como no es así, o solamente dicen Lopera, y yo sigo como empeñada en que me pongan los dos apellidos, porque además también es una manera como de crear espacio para la identidad de uno. Sí. De que igual, y también para mí es súper importante, hay un montón de marcadores específicos que le dicen al mundo que yo no soy de acá, y a mí me gusta eso. A mí me gusta que la gente sepa que yo no soy de acá, yo tengo un acento en inglés, yo tengo un nombre que es largo y difícil de pronunciar, y así es. Y para mí es muy importante que esos marcadores estén ahí. Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, Ingrid, si puedes escoger un párrafito para leer, ahora escuchamos a Julie y luego pasamos a ti para escuchar, y luego daremos paso a si el público tiene algunas preguntas que haceros. Listo. Entonces voy a leer, si alguien tiene el libro, voy a leer el chapter 2 y dice: La Tata was obsessed with Don Francisco. Sao Gigante was Jesus before Jesus was Jesus. Even before moving to Miami, homegirl watching religiously every Saturday, mumbling amorcitos from her rocking chair to the television. Back in Colombia, Tata had visions where she stepped onto Don Francisco's set in a glorious dress, spun the magic wheel, and won a car, or a kitchen set, or a vacation for two. She will hold my hand and say, "Ay, Mimi, te imaginas, you and I in el Disney World." Once in Miami, she called the 1-800 number several times, leaving detailed messages. Si niña Alba, that is ALBA, si Alba, can you tell him to call me back? It's important. In Miami, the Galandrin was close. So close was Tata to having that Chilean-born papi read her name tag, call her from the audience, holding out his arm for her. Alba is la ganadora, he would say. Above everything, she wanted to be the winner. Of what? Of that moment of recognition, of that spotlight, of Don Francisco landing a faint kiss on her cheek. Tata would sit in the first row with the rest of the Cuban señoras, but she would be his favorite, the one with the special juju. She would have found the photograph of Don Francisco with his arm around her next to her Blessed Woman of the Year certificate from church. If the never-aging papi called, she would wear the dark green dress and the only gold earring she still owned. She walked down the steps like she once did at the Club Union in Cartagena, sending kisses this way, kisses that way, but this time she would mean it. Pero niña, did Mr. Tumbarokas call? Y ahí estamos, on the couch, watching some señora hold Don Francisco's hand and win Tata's kitchen set. Mírala, Tata said, she doesn't even know how to spin the wheel. Ya terminé. Ah, muy bien, muchas gracias. Genial. A mí me gusta mucho el chapter 2.
Muchas gracias. Ingrid, ¿te gustaría leer algo? Sí, tengo la novela en español o en inglés, no sé cuál. Bueno, quizás en español, como estamos, sí. Bueno, voy a leer desde el comienzo. La fotografía. Posa sentada y encorvada en una silla de plástico delante de una pared de ladrillo. Se ve sumisa con el pelo partido por la mitad. Casi no se le distinguen los labios, aunque por el modo en que muestra los dientes se puede decir que está sonriendo. Al principio la sonrisa parece forzada, pero cuanto más la observo, más resulta descuidada e irresponsable. Entre los brazos trae un bulto con un boquete por donde se asoma la cara del recién nacido, rojiza y arrugada como la de un anciano. Sé que es un varón por el listón azul cosido a la orilla de la cobijita. Enseguida miro atentamente al hombre detrás de Petrona. Es deslumbrante y tiene el cabello afro y pone el peso de su maldita mano sobre el hombro de ella. Sé lo que hizo y se me revuelve el estómago, pero ¿quién soy yo para decir a quién debía Petrona permitir aparecer en un retrato familiar como este? Al reverso de la foto hay una fecha de cuando fue impresa y porque cuando hago la cuenta regresiva de 9 meses concuerda exactamente con el mes en que mi familia y yo escapamos de Colombia y llegamos a Los Ángeles, volteo la fotografía para mirar a detalle al bebé, para registrar cada arruga y cada protuberancia alrededor del oscuro orificio de su boca vacía, para precisar si está llorando o se está riendo, pues sé con exactitud dónde y cuándo fue concebido y así es como pierdo la noción del tiempo, pensando en que fue culpa mía que solo 15 años de edad a la niña Petrona se le llenara el vientre de huesos. Y cuando mamá regresa del trabajo no me busca pelea, aunque ve la fotografía, el sobre y la carta de Petrona dirigidos a mí. No, mamá se sienta a mi lado como si se quitara un gran peso de encima y juntas nos quedamos calladas y apenadas en nuestro mugriento pórtico frente a la Vía Corona en el este de Los Ángeles, mirando fijamente esa maldita fotografía. Preciosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Es curioso porque en las dos, ¿no? Las dos trabajan en registros diferentes, ¿no? En Julie utilizas este glittering language, ¿no? Una vivacidad y este desparpajo y Ingrid trabajas desde más como una sencillez, depuración y una melancolía, ¿no? Que hay ahí. Pero yo creo que lo que yo personalmente, siendo una persona que vive entre los dos idiomas, me he sentido muy acompañada por las dos, en el sentido de que a veces, como sabréis perfectamente, vivir entre idiomas te puede llevar a una cierta soledad, ¿no? Es como una sensación de soledad a veces porque es un mundo de en medio que no se puede compartir con muchas personas. Hay muchas personas que leen o viven, hablan en este idioma y mucha gente que leen y viven en este idioma, pero encontrar a la gente aquí en medio y que pueden contar desde la oralidad o desde la experiencia, historias, desde estos mundos de en medio, me parece, bueno, pues que de alguna manera estáis abriendo un espacio muy, muy bonito para otros como nosotros que vivimos este espacio. No sé si, bueno, allí Martín creo que está allí, que me decía más o menos cuando llegamos a las 8 que deberíamos pasar a las preguntas del público. Entonces, Martín, ¿estás allí? Todavía tenemos unos minutitos más. Así que, podemos si quieres poner cerrar con sí, porque para Ingrid y Juli y cerrar un poco y ya luego nos lanzamos. hacemos una pregunta más y luego permitimos. Fenomenal. Vale, perfecto. Entonces, hablando de estos registros, y un poco, Juli, lo que estábamos hablando antes, y tú estabas hablando de la tradición oral,
que me pareció muy interesante porque tu libro Cuéntamelo, fue antes, ¿no? De escribir la novela Fiebre Tropical, ¿verdad? O sea, ya estabas entrando en lo que es el escuchar historias, porque las dos, una de las cosas que me ha gustado muchísimo de las dos es que realmente es storytelling, o sea, you're telling stories, no es como vacuidad, no, it's not emptiness, you're telling stories, ¿no? Y entonces, quizás podrías hablar de cómo te atrajo, Julie, desde el principio, eso de escuchar las historias de otras personas. Sí, pues gracias por esa pregunta porque me encanta y definitivamente para mí el storytelling y un buen storytelling me fascina. Y yo creo que lo primero es como, o sea, le digo como al público que cuando uno ve a alguien que te está contando una historia, cuando tienes una persona en tu familia que es esa persona que lo mete a uno en todo el rollo que está contando, porque tanto la gesticulación como las palabras, como la expresión, y te tiene ahí. Y hay gente que es muy buena haciendo eso, y a mí eso me atrae hartísimo. Vuelvo otra vez a la historia de ver a mis tías contando historias cuando yo estaba creciendo, a la gente en Colombia, los dichos en Colombia, que yo ahorita que pasé 2 meses en Colombia, en Bogotá, y en la calle, eso es que es una belleza. Si de verdad veo a la gente hablar, es una belleza. Y solamente, por ejemplo, para mí estar en el centro de Bogotá y ver a la gente en los corrientes, que es donde la gente va a almorzar, decir, venga, morita, sin compromiso, acá esto, como esto, de una manera tan increíble. Tú vas a un asadero en La Calera, en Bogotá, y el señor que te está vendiendo la carne te tiene metida en un rollo acerca de la carne y la cosita y monita, venga, no sé qué. A mí eso me parece completamente espectacular y a mí me atrae muchísimo el storytelling del día a día. ¿Sí me entiendes? De la gente que simplemente te está contando. Cuando llega acá y Cuéntamelo, son testimonios de latinos LGBT que llegaron acá en los 80s y 90s. Como yo dije anteriormente, yo tengo una familia acá queer, una madre queer de acá también, que es una mujer trans cubana que llegó acá en los 80 y ella tiene una manera, ella viene de Camagüey, de Cuba. Ajá. Y yo me sentaba, yo llegaba a la casa de ella, ella hacía harina de maíz, frijoles, no sé qué, veníamos caso cerrado, que caso cerrado es como Judge Judy, por si la gente sabe que es caso cerrado es una vaina interesantísima. Pero bueno, veíamos caso cerrado y ella solamente me contaba todas estas vainas de Cuba, me hablaba de todo lo que ella hacía, de que se la pasaba fleteando, en palabras de ella, fleteando de arriba abajo y en Spanglish, porque ya lleva 30 años viviendo acá, pero con mucho español cubano. Y yo decía, esta mujer es un storyteller increíble. Y yo había estudiado Queer Studies en Berkeley, pero nunca había visto la historia LGBT, nunca tenía como latinos. La historia LGBT estadounidense no tiene muchos latinos, y sobre todo latinos que son inmigrantes. Entonces, el libro también se basa como esa idea de rellenar ese gap que hay en la historia LGBT acá. Tanto ella como mis otras tías que son hombres gays, cubanos, que también es una belleza contándote historias, y unas historias horribles. O sea, el trauma lo canalizan por medio del humor. Entonces, unas cosas horribles que le pasaron en Cuba porque los echaron de Cuba, les pegaron, hicieron, pero ella llegaba, mira niña, llegamos al puerto y aguacatazo y nos están dando durísimo, y yo era como, pero muerta de risa porque les estaban pegando, y yo, Dios mío, horrible, pero tú te ríes por el idioma que está contándote, y porque con eso, yo creo que el humor tiene un poder muy grande, y sobre todo, a mí me interesa mucho el humor en momentos de trauma. Sí. Y eso es lo que yo vi, eso es lo que hace mucho como la gente queer, y eso es lo que hace mucho el camp, y eso es lo que hace mucho las drag queens, es transformar algo súper traumático y volverlo algo con humor, que la gente te oye muchísimo más, pero que al final es como, ¿qué es esta vaina? Y en Colombia pasa eso, es un país que ha pasado mucha violencia y nosotros tenemos un humor muy negro. O sea, sí. Tú ves las vainas y todos colombianos, los comediantes colombianos, y nos reímos de cosas horribles, pero es chistoso. Y en Colombia yo creo que esa es una manera también de lidiar con la situación política y la realidad tan fuerte que mucha gente tiene que vivir. El humor es una manera de lidiar con eso. Entonces yo siento que a mí me ha traído mucho toda esa parte oral y toda esa manera de poder transformar el trauma y transformar algo por medio del humor y por medio de como la jerga del día a día y los dichos y todo eso.
Sí, sí, sí. Es que me parece exactamente, claro, sabemos que el sentido del humor muchas veces es lo que se usa para hablar de las cosas traumáticas, ¿no? Es una manera, bueno, hay que tener sentido de humor, sobre todo en lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Es que si no hay Claro. sentido de humor, vamos, lo tenemos mal. Pues mira, Ingrid, en tu novela, hablando de storytelling, para seguir, lo que también me gustó mucho en tu forma de storytelling es que utilizas muchos símbolos de una forma muy poética, ¿no? Desde el árbol, ¿no? The Drunken Tree, y todo lo que es la poética, ¿no? De un árbol así en el jardín de una casa, pero también las Barbies, que también, Julie, hay un poco de Barbies también en tu novela. ¿Cómo es que buscas en tu storytelling esta historia? eh, ¿Cómo has llegado a estos personajes, Ingrid? ¿Las conoces? ¿Estás contando historias de gente que conoces? ¿O es realmente completamente imaginación? Yo pienso que en el principio, bueno, como la novela es autobiográfica, todos los personajes de la novela están basados en alguien de la realidad. Y para mí la lucha fue como a partir de la realidad, cómo me voy hacia la ficción. Entonces, para mí esa fue como más la lucha. En cuanto a los símbolos y las imágenes, yo pienso que lo que busco, como que yendo de una lengua a la otra, de pronto es que yo pienso que hay un punto en que me siento medio hipnotizada por el lenguaje y lo que más me gusta es como es ese punto en que las cosas empiezan como a surgir de la página, de pronto de un lugar que no es tan consciente. Y yo pienso que desde ese lugar es donde empiezan a salir los símbolos. Y muchas veces, por ejemplo, el árbol, no supe cómo surgió. O sea, bueno, surgió, pero no, o sea, me tomó como mucho tiempo caer en cuenta de que era un símbolo de la novela, o sea, que era algo como que apareció y tenía como algún significado y para mí a lo que estaba escribiendo y pasaba el tiempo, yo misma estaba tratando de encontrar o descubrir cuál era el significado. Entonces hay veces que salen como los símbolos y yo misma ni sé por qué está ahí, por qué está ahí. ¿Y qué es lo que quieren, no? Me imagino que luego, bueno, lo bueno de los símbolos es son polisémicos y tienen tantos niveles, ¿no? de significación que un lector también puede de alguna manera interpretar de su propia manera, ¿no? Acercar así a la poesía de un texto. Y me gustaría también preguntaros a las dos, ¿en qué estáis trabajando? O sea, ¿estás trabajando en una nueva novela, Ingrid? ¿Qué podemos esperar de ti? Ahorita estoy escribiendo una crónica acerca de mi abuelo que era curandero y la gente decía podía mover las nubes y mi mamá era vidente y tenía como un negocio en el ¿qué dice? Attic, ¿Ático? en el Desván. Ajá, sí. de la casa y ella empezó a ser clarividente porque tuvo un accidente en el que se cayó como estoy escribiendo en inglés, ahora se me olvidan las palabras en español. En un ¿cómo se dice well? Un pozo. En un pozo. Se cayó en un pozo y perdió la memoria por 8 meses. Y luego cuando volvió a recordar, podía ver fantasmas y podía escuchar voces. Y luego yo, estando viviendo en Chicago, tuve un accidente que me estrellé con un carro, estando yo en cicla, y perdí la memoria por 8 semanas, 2 meses.
Y entonces luego mi familia estaba muy emocionada porque pensaron que iba a pasar lo mismo, o sea, que yo me iba a despertar y que iba a tener todos estos dones. Entonces es como la historia de 3 generaciones y se trata acerca de lo que se recibe como herencia y de pronto lo que no se recibe. Ah, qué maravilla. Bueno, pues ganas de leerlo. Estás en ello, todavía queda algún tiempo, estás escribiendo. Pues mira, que muchas ganas de leerlo. Y Julie, bueno, tú estás todavía en tiempos de COVID, ¿no? Tiempos de COVID Sí, presentando y estás haciendo mucho lo que se sí, pues puede. estoy en eso como de fiebre, porque el libro salió en plena pandemia. Sí. Solamente iba a decir que yo me acuerdo de haber leído, cuando nos conocimos con Ingrid, el día de la ceremonia, nos discutimos porque nos dieron un premio, y me acuerdo de ver que tú leíste un ensayo de la memoria también, y fue como lo más bonito. Yo me acuerdo que por eso fue como tengo que ir a la luz colombiana y estar leyendo algo súper bonito. Sí, estoy trabajando en una novela, llevo como año y medio trabajando en una novela, se llama Papi, y es inspirada por Papi de Rita Indiana, y es la historia de esta niña que vive con el papá. La mamá se muere cuando ya tiene 8 años, y el papá durante toda la vida fue como un maricón enclosetado. Cuando la mamá se muere, él como que sale un poco, y a ella la empiezan a criar la familia adoptiva del papá, que son unas mujeres trans y maricones en Bogotá. La historia es contada desde el punto de vista de la madre de la casa. Tú sabes que la gente queer tenemos houses, entonces The House of Eléctrica se llama, y es tía Mama, que es mamadora eléctrica, y ella cuenta la historia de los años 70, 80 y 90, como el pasado de Papi en la era underground queer de Bogotá, y Lucía es el presente, como Narrative Present, está contando lo que está pasando ahora. Entonces como que es dos puntos de vista, y es básicamente tratando de mirar todo el pasado oscuro y los secretos de Papi. Ajá, va, qué maravilla. Y las dos estáis escribiendo en inglés también. Spanglish. Sí, Sí. Spanglish, exacto. Sí, Spanglish, el Spanglish. Que no me suelta el Spanglish. Sí, no, pero y que no te suelte, porque realmente tienes una voz que me ha encantado. Me recordaba, y debe ser, y hasta me da un poco de vergüenza decir Juno Díaz, lo siento, pero hombre, recuerda un poquito Claro. así esta, porque bueno, a mí me gusta mucho cómo escribe y Claro. recordaba. Debes No, definitivamente es una tener mucha influencia. gente que comenta eso, ¿no? Definitivamente sí, mucha gente lo dice. Yo creo que, pues sí, todo el mundo sabe Buenos Días. Yo también digo que hay un montón de mujeres latinas que han escrito también en Spanglish, que no son tan reconocidas porque no se han ganado un Pulitzer. Pero ¿Cómo definitivamente, quién? pues él como... Pero vamos a decir los Como, nombres. mira, tengo una lista, el otro día estaba haciendo una lista precisamente de gente. Elena María Viramontes escribió The Most Another Stories, Gianna Briachi, que es puertorriqueña, Living Hialeah de Janine Capó, Min de Miriam Gurbas, Florian Caldúa escribió Borderlands, está, bueno, hombres también, Américo Paredes, que empezó a escribir de Jamón and the Beans en el principio del siglo XX también, como hay un montón de otra gente, y yo creo que la tradición del Spanglish es una tradición muy larga en este país, Sí. que viene también por la toma de como Spanish War con México, que todo esto antes era México. Claro. O sea, es como increíble pensar que una vez la gente vivía aquí y de repente les cambiaron la ciudadanía, el mundo y todo por una guerra. Sí, sí. Sí, pero hay bastantes personas que igual han escrito en Spanglish. Muy Pero bien. sí, bueno, pues obviamente toca darle el debido, Sí. la debida atención, porque sí tiene una influencia, y sí ha tenido una influencia gigante. O sea, yo cuando leía Buenos Días fue como, wow. Yo Ya, puedo, no, o sea, esto es chévere. Y también gente para mí como Pedro Lemebel fue súper importante, por ejemplo, en mi desarrollo como escritora. Sí, maravilla, qué maravilla, ¿verdad? Sí. Sí. Y quizás para terminar, Ingrid, si podrías también decirnos algunos de los escritoras o escritores que te han marcado en tu trayectoria como escritora.
para mí, bueno, pensando en la novela, yo pienso que el libro que más me impactó y de pronto el libro en que yo dije, yo quiero escribir una novela parecida, o sí, pero con, o sea, con otra historia, fue la de Arundhati Roy, The God of Small Things. Sí. Es una novela que usa como la vista de la infancia y hablar como de sí, una crisis de un país o cosas que son como más adultas. Y también es como me encanta mucho el lenguaje de ella, es muy poético, hay mucho, como, mucha atención a cada palabra y a la melodía de la prosa. Entonces para mí eso fue como el libro que, o sea, pensando en la novela, fue como el libro que siempre quise, o sea, estar en familia con Arundhati Roy. Y sí, de escritores que me impactaron, o sea, yo leí mucho Gabriel García Márquez, leí mucho de él. También leí Sandra Cisneros, fue una escritora que para mí también que usa como that same like child's view, like, la vista como de una persona joven. Y ¿quién más? Para mí Borges, leí mucho Borges, sí, creo que me leí todo lo de Borges. Virginia Woolf también fue una influencia muy fuerte para mí. Qué bien, vale, muy bien. Bueno, pues quizás, no sé, Martín, cómo tienes la hora. Bueno, Pero pues podemos entrar a las preguntas del público, entramos ya. preguntas y comentarios. Entonces, lo primero es una primera pregunta que es si les fue fácil incursionar en el mercado literario estadounidense siendo latinas. Y hay un matiz adicional, más siendo colombianas, pues que es un país conocido por muchas cosas negativas. No sé quién quiera empezar, empezar. Ingrid? Ingrid, te Sí, tocó. yo pienso que de pronto en Estados Unidos hay como más oportunidades para hacer como una vida de escritura, pienso yo. De pronto hay muchas becas, muchas oportunidades como entre universidades. Y de pronto para mí se me hizo como más fácil encontrar cómo apoyar escribir una novela estando en Estados Unidos. Sí, de una manera que no pude encontrar estando en Sudamérica. Sí, lo de la impresión de la gente de Colombia siempre es como algo que yo pienso que como escritora siempre me toca corregir o sí, como que siempre estoy como tratando de, sí, sí, hay muchas cosas por corregir, pero lo otro es que hay muchos, por eso hay muchos editores, por esa misma razón hay muchos editores que también están interesados en lo que es una Colombia moderna, o sea, en lo que nos puede profundizar como un entendimiento de lo qué es Colombia y qué pasó en Colombia y qué se vive en Colombia. Y por esa manera también me parece que de pronto hay como o sea, es difícil, pero no es imposible abrirse camino. Vale, Juli. Pues yo sí estoy completamente de acuerdo con que aquí hay como, pues a mí se me han abierto muchas oportunidades de poder como vivir como escritora acá. Y definitivamente mi experiencia con el libro fue súper difícil. Nadie lo quería al principio. Y la verdad es que para mí, como los talleres de escritura que yo tuve, yo hice mi maestría, mi MP acá, y siempre era como, o sea, la vaina del español, la gente no podía con eso. Era como, pero ¿por qué usas el español acá? Como en serio, en vez de darme retroalimentación acerca como el craft de la novela, todo era alrededor de como, pero ¿por qué el español? ¿Pero por qué el español? ¿Pero por qué el español? Y también es una vaina de que los gringos no pueden leer una cosa que no sean literalmente solamente para ellos. Y era muy difícil que, siendo que yo todo el tiempo tengo que traducir, siendo que hay un montón de libros en inglés que tienen alemán y francés, del canon literario estadounidense, era una resistencia al español constante y a mí me costó muchísimo, o sea, como que lo que yo empecé a hacer fue simplemente como enfocarme en la gente que de verdad estaba
entendiendo mi visión por el lenguaje y que querían darme retroalimentación que fuera algo que yo necesitara y no simplemente sus ansiedades lingüísticas. Pero sí fue difícil y yo traté de mandar el libro a muchísimos sitios, de coger una gente y todo esto, y la gente me decía cosas como lo que yo digo como coded xenofobia, que es como diciéndome simplemente como, no, es que no sabemos dónde poner esto, es que la audiencia, no sabemos si la audiencia les va a gustar esto, la gente asume que hay una audiencia completamente blanca, completamente gringa, cuando hay 40, 50 millones de latinos en este país. Y aún así, hay mucha gente que le fascina leer libros en cualquier idioma y mezclando y experimentales. Entonces definitivamente fue todo un ride, y ahora que el libro tiene como, y pues fue Feminist Press, yo ya estaba cansada, entonces Feminist Press me lo pidió, yo cójalo a ver, mija, y mi editora es gringa, pero ella trae muchas traducciones de Latinoamérica y entendió mucho el idioma y le fascinó. Y ahora, ya que el libro tiene como el New York Times o el Chiricos o algo así, entonces ahí sí tengo como toda esa gente, ay, pero es que tu libro, y yo como... Ay. Entonces ha sido, sí, para mí fue algo como que yo siento que ahora que si el libro tiene un estatus, como que la gente te responde, pero para mí ha sido importante como darme cuenta de la gente al principio que de verdad entendía mi trabajo y quería mi trabajo simplemente por lo que era, y por el material que yo estaba presentando y lo que yo estoy tratando de hacer con el idioma. Yo siento que hay una cosa que pasa en Estados Unidos, y es que con respecto a la identidad, cuando tú eres una persona de alguna minoría étnica, te dejan entrar a una sola persona a la vez, como al Big Publishing Group, como a la gente grande de las casas de publicaciones, como tenemos una latina, mírenla, tenemos una negra, mírenla, tenemos una persona, bien, tenemos una persona gay, mírenla. A token, ¿no? Sí. Sí, completamente como tokenizing. Y me parece que eso pasa mucho. Yo hablo con muchísima gente, obviamente, de diferentes minorías étnicas acá, y la gente responde mucho así, que usualmente solamente dejan como entrar a uno de nosotros. Aún así, las cosas están cambiando muchísimo, ha habido mucha protesta. Nosotros Ingrid y yo estuvimos en un panel de dignidad literaria que estaba tratando de cambiar básicamente cómo los latinos estábamos siendo representados en el mundo literario, y hubo mucha protesta alrededor de eso, y hicimos muchos paneles, y ya yo creo que hemos tenido como más fuera acá, pero definitivamente yo siento que para mí sí fue todo un struggle el hecho de llevar el libro, y ya ahora pues le está yendo bien y estoy súper feliz todo, pero para mí siempre es como importante la gente que me quiere, no necesariamente por algo que tiene el estatus, sino la gente que entiende mi libro y me ve mi trabajo por lo que es. Vale. Hay dos preguntas, una para cada una relacionadas con la traducción, así que voy a plantearlas de manera consecutiva. Primero para Juli y luego para Ingrid, ¿vale? Entonces, te preguntan, Juli, si crees que es posible, que sería posible pensar en una traducción de Fiebre Tropical al español, y en caso de ser así, ¿qué crees que como autora de la obra debería prevalecer? Le pregunto a Ingrid y empiezas contestando tú, Juli. Y a Ingrid te preguntan, tras haber hecho una traducción del español como proceso para escribir tu novela en inglés, ¿cómo fue luego leer la traducción al español que hizo Guillermo Sánchez? Vale, entonces, Juli y luego Ingrid, porfa. Sí, sí se puede, y no puedo decir nada más. No puedo decir nada de secretos, pero sí se puede. Y coming soon. Sí, no sé, para mí lo importante de la traducción de este libro es alguien que tenga el oído. Este libro tiene mucho que ver con ritmo. Y como una conversación gigante ha sido el hecho de que el Spanglish es un fenómeno que se da por la migración a Estados Unidos, y cómo se puede traducir eso en un contexto latinoamericano donde eso no es necesariamente así. Entonces ha sido como un proceso súper interesante para mí pensar en la traducción del libro, y es importante como que el traductor entienda el ritmo, que tenga mucho como una relación muy estrecha con los dichos, que tenga como una relación estrecha con esa oralidad del idioma, y de cómo introducir el inglés para que sea algo que empuje el español, no necesariamente que lo obstacule. Entonces, esas son las cosas que son para mí importantes. Tiene que ver mucho con ritmo. O sea, este libro para mí fue escrito, yo bailaba merengue y escribía el libro, ¿sí me entiendes? O sea, es una cosa que está súper relacionada con la musicalidad del idioma y con la música y con el ritmo. Entonces, eso es como al centro para mí de la traducción. Y qué buena pregunta, gracias. Gracias, Juli. Ingrid, tu turno. Bueno, primero que todo no puedo esperar a leer la traducción. Me parece
Bueno, sí, porque también nosotros tuvimos una conversación antes y estábamos hablando de la posibilidad de una traducción. Entonces sí, me fascinaría ver cómo termina, aunque es secreto. Para mí, o sea, a mí me preguntaron después, cuando vendimos los derechos de la novela al español, me preguntaron que si yo misma quería hacer la traducción. Y yo pienso que lo pensé como por un día, incluso traté de mirar la novela en inglés y mirar si podía hacer la traducción yo misma, pero eh, algo pasaba, o sea, por la manera en que la construí, algo pasaba en que no podía darme vuelta. O sea, aunque la pensé en español y la escribí en inglés, no, leyendo el inglés no podía yo misma encontrar el español. Y entonces buscamos a Guillermo Sánchez. Y después de que me mandó Guillermo Sánchez, es un traductor mexicano. Entonces también el español es distinto y entonces cuando él terminó como la traducción me la mandó y entonces yo la estaba corrigiendo para buscar en qué lugares podía, eh, o sea, sí, para ver en qué lugares el español de pronto tendría que para mí sonar más colombiano. Em, y, y yo pienso que también, o sea, me costó mucho trabajo como al principio. O sea, que la empezaba a leer en español, la traducción de Guillermo, y la escuchaba en inglés en mi propia, en mi propia cabeza. Y no podía, o sea, no podía ver el lenguaje, no podía editar y no podía hacer ningún tipo de corrección. Hasta que lo que terminé haciendo fue que prendí el radio para que hubiera como, para que distrayera parte de mi cerebro para yo poder leer en español sin que empezara a escuchar yo misma el inglés. Entonces eso fue lo que terminé haciendo, estuve con la radio todo ese tiempo leyendo y corrigiendo la traducción. Bueno, hay un par de preguntas que tienen que ver con cuáles han sido las lecturas que han hecho de literatura colombiana, qué relación tienen con ella, qué las ha influido de literatura colombiana. Y yo quisiera meter en esa misma línea una pregunta adicional pues que tiene que ver con esto y es, ¿qué relación tienen ahora mismo con Colombia? ¿Y cómo es que después de más de 15 años en el caso de Juli y en el de Ingrid aún más viviendo en Estados Unidos, conservan ese acento bogotano en un estado casi tan puro? Yo creo que es todo un don y eso tiene que yo estaba hablando de esto, de poder continuar con la papa que no tiene acá de bogotano, la papa que siempre está metida ahí. Esa pregunta para mí, mira, la verdad es que yo todos los días pienso en Colombia, todos los días. Todos los días desde que yo me fui de Colombia, de alguna manera llega un punto en el día en que algo me hace pensar en Colombia. Colombia nunca se ha ido de mí, nunca. Yo me fui de Colombia, pero yo jamás Colombia se ha ido de mí y para mí desde que yo los primeros 3 años que yo viví en este país yo me quería devolver. Yo me quería volver, pero yo era menor de edad y no podía hacerlo. Fue hasta que llegué a San Francisco que de verdad yo dije como, bueno, se puede hacer una vida acá, pero yo me quise devolver a Colombia muchas veces. Y cuando uno vive por fuera de lo de uno, por lo menos en mi experiencia, siempre lo cargas adentro, ¿sí me entiendes? Y hay un montón de cosas para mí que yo necesito a Colombia en mi vida, yo necesito Colombia. Colombia para mí es como el empuje también literario. ¿Sí? Colombia, los dichos colombianos, la manera en que yo me puedo expresar, el español en que yo uso y el hecho de que yo escribo de la manera que escribo es básicamente porque crecí en Colombia. Otra vez volviendo a la idea de la oralidad del español en Bogotá, de mis tías, de mi abuela, de mi colegio, de la gente en la calle vendiéndote cosas. Todo eso es lo que hace, es lo que empuja como mi escritura. Y yo voy a Colombia bastante. He tratado de ir como creo que pasé una vez como 3 años sin ir a Colombia, fue terrible. Ahorita, por ejemplo, estuve 2 meses en Bogotá
haciendo investigación sobre la vida underground de LGBT en los 70s, 80s y 90s. He tratado como de involucrarme de maneras directas en Colombia para mantener esa relación y porque lo extraño, es que es una cosa que todos los días yo extraño Colombia, ¿entiendes? Yo llamo a mi mamá por las mañanas y es como una cosa espectacular poder oír ese español todos los días, mis amigos que son colombianos acá, que son pocos, y los veo y es como comerse una arepa, hablar de cualquier cosa, es cuando tú hablas con alguien que no sé, con alguien que tiene ese acento, uno lo siente muy adentro, es una cosa muy profunda. Yo cuando voy para Colombia y me monto en el avión, primero de aquí a Panamá o de aquí a Texas, ¿no? Y después ya en el avión que llega y están todos los colombianos, yo estaba tratando de escribir un ensayo acerca de esto, porque el sentimiento de esa colombiana, después de que yo llevo viviendo acá y no oigo nada de eso por años o por meses, y llego y está todo el mundo con eso, ay, sí, señora, ay, haga no sé qué, todo eso vaina colombiana que yo, o sea, ay, por favor, sí, buenas tardes, o sea, todo eso, esa formalidad colombiana, esa formalidad bogotana, esa manera también de verlo a uno de menos, todo eso es increíble cuando yo me siento en el avión para ir allá y lo siento súper intenso, entonces Colombia nunca se va de mí y yo la verdad todos los días de alguna manera pienso o tengo alguna relación con Colombia. Hace poquito leí Los Divinos, de Laura Restrepo, que me fascinó, y también ayudé a Carolina Roberti, lo tradujo, y yo estuvimos en discusión de un montón de como de palabras colombianas de que querían decir, y fue un momento súper bonito. Estaba mirando acá porque tengo un par de libros de Colombia, Un beso de Dick, también, de Molano, que tengo acá, y Gamboa, una casa en Bogotá, estaba leyendo ese libro hace poquito también, que fue súper bonito. Obviamente yo crecí leyendo a Gabriel García Márquez y 100 años de soledad me lo leí como 3 veces, porque aunque es lo más estereotipo del mundo, es completamente espectacular ese libro. Y tengo un montón de libros colombianos acá, pero no me acuerdo todos. Pero esos son como los más recientes, definitivamente. Perfecto, Juli. Gracias, Ingrid. Y con esto terminamos. Sí, yo pienso que para mí yo tengo como es como igual o similar. Yo pienso que cuando uno se va de un país como sin querer irse, yo pienso que uno de pronto vive con ese fantasma de lo que es el país y de lo que uno dejó. Entonces yo también, de hecho, no siento que nunca me he ido de Colombia. Juli y yo tenemos mucho en común. Yo también me la paso hablando con mi mamá, la llamo casi todos los días. Y yo también crecí como escuchando los cuentos de las tías, de mi abuela y de mi mamá. Y, o sea, en vez de estar afuera jugando, haciendo lo que sea, yo estaba siempre, era como escuchando las historias de las mujeres. Y yo trato de ir a Colombia de pronto cada 2 años. Y siempre que voy a Colombia, siempre como que voy a todas las librerías y siempre como que siempre termino dejando ropa y trayendo libros para hacer espacio. Y sí, es como la única, sí, es como de pronto la manera más fácil de traer y conocer la literatura, pero entonces también significa que solo tengo acceso a la literatura cada vez que voy. Y sí, yo pienso que, o sea, lo que más me fascina es que es un momento en llegar a Bogotá y ver las montañas que, o sea, o sea, se siente como en el cuerpo que estoy de donde soy. Y la manera en que la gente, o sea, lo que más me fascina y lo que más me gusta es estar uno en un lugar público y que de repente un abuelo le diga al otro cómo le parece. Y de repente, o sea, solo esa frase, entonces empieza como toda una conversación entre personas que no se conocen. O de repente simplemente es como que la juventud. Y de ahí empiezan como 2 personas. Entonces esa manera en que la gente se habla en público, estoy muy enamorada de eso. Y la última novela que leí fue La perra de Pilar Quintana. Ay, sí, divina. Sí, me pareció espectacular y
Me gustó tanto el lenguaje que estaba buscando si la tradujeron, creo que hace poquito Acaba de a salir. inglés, pero me pareció muy, 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 muy impresionante. Bueno, pues yo quiero darles de nuevo las gracias a nuestras tres invitadas. Pues una de las cosas bonitas de esta conversación es que de una u otra manera las tres han sufrido, han vivido un proceso migratorio, viven entre lenguas, hicieron procesos migratorios en sentido inverso. Valerie del mundo anglosajón hacia el hispanohablante, Juli e Ingrid hacia del mundo hispanohablante hacia el anglosajón, pero de Sudamérica a Estados Unidos, Valerie hacia Europa. Y creo que esto nos genera también como unos denominadores comunes que facilitan todo. Al final, las tres viven entre letras, la materia prima de su trabajo, y creo que eso hace que, aunque estén en posiciones distintas, haya puntos de partida comunes y cosas compartidas. Así que mil gracias a las tres por aceptar esta invitación. A mí me encantaría que esta conversación se prolongara, que se reprodujera en otros escenarios. Espero que en algún momento, con o sin pandemia, pueda continuar, bien sea en un espacio presencial, como cuando Ingrid estuvo aquí en Madrid en el Instituto Cervantes, o bien a través de alguna otra organización que lo facilite. También, evidentemente, si lo podemos seguir haciendo virtual. No sé si Valerie quisiera cerrar esta conversación. Yo doy las gracias al público también que nos ha acompañado, y Valerie, te pediré unas palabras de cierre para irnos nosotros a cenar y pues Ingrid y Juli a terminar su mañana en California. Sí, bueno, simplemente dar las gracias al Instituto Caro del Cuervo, también al Instituto Cervantes y al público que han estado, pero sobre todo a Julie y a Ingrid, que he disfrutado muchísimo de tener la oportunidad de conoceros en persona, pero también de, bueno, de leer las novelas. Yo soy como también un poco lo que dijo Martín, ¿no? Para mí creáis un espacio donde yo me siento bienvenida, ¿no? Como una persona. Lo he hecho al revés, pero yo también vivo esta soledad de estar entre idiomas. Entonces es un lugar donde nos encontramos y que cuando leo tengo esta sensación de estar, bueno, pues Julie, te entiendo. Esta novela tan maravillosa que has escrito, este lenguaje, estos dos idiomas juntos, el Spanglish, vamos, me ha encantado. Y esta historia poética que has contado, Ingrid, también conozco muy bien a Bogotá. Yo suelo ir al menos una vez al año a Colombia porque yo también me enamoré de alguna manera de este país. He estado en Cartagena, he estado en Medellín, he estado en Bogotá, siempre a través de momentos literarios. Y bueno, mi mundo es la literatura. Yo dediqué, o sea, yo cuando me fui del inglés, me fui porque estaba buscando la literatura y la encontré en otro idioma, ¿no? Pero como pasa a vosotras dos, nunca dejas tampoco de dónde vienes, porque es la mochila, ¿no? La mochila que te llevas. Y me ha encantado leer vuestras novelas y espero mucho, mucho que tengamos la oportunidad de conocernos en persona pronto. Gracias. Bueno, pues Gracias. Valerie, Muchas gracias. mil gracias por esas palabras tan bonitas, también por esa forma como has conducido esta conversación a partir no solo de tu conocimiento del cruce entre ambos mundos, el anglosajón y el hispánico, sino también desde tu sensibilidad como lectora, como escritora, como editora, como traductora. De nuevo, mil gracias a Ingrid y a Juli por compartir su experiencia vital y su experiencia como autoras con nosotros. Creo que
son testimonios muy potentes ambos, y que pues esa potencia que se ve en sus textos, verla luego en sus intervenciones resulta muy estimulante. Y pues yo de verdad espero que podamos volver a encontrarnos, por lo pronto virtualmente, pero más pronto que tarde de manera presencial. No sé dónde, en España, en Estados Unidos, en Colombia o en la FIL de Guadalajara, donde sea posible, pero que eso suceda. Y Espero. bueno, gracias también al público que nos acompañó tanto en Zoom como a través de la transmisión en vivo en la fanpage del Instituto en Facebook. Así que buen resto de día para todos y para todas. Gracias. Hasta luego, muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego a todas.